Buenos días, Iglesia de Jesucristo, mi cariño de siempre. Domingo, día de descanso, agradable al Señor, una invitación muy cordial para ir a la Iglesia Santa a escuchar palabra de sabiduría y entonces podamos comprender cómo ciertamente ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque Jesucristo ha condenado toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de los siervos del Cristo de la gloria, y nuestra salvación de Él vendrá. Amén. Iniciamos recordando entonces la doble condición del ser humano. Somos carne y somos espíritu. El primitivo hombre fue un espíritu creado por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Del polvo de la tierra hágase al hombre, adormézcase al hombre, y de su costilla hágase una mujer. Pero la desobediencia llevó al hombre a que el Dios del universo lo dejara inmerso en pieles, como enseña el libro de Génesis, capítulo 3, verso 21. Amén. Desde esa óptica, entonces, se tiene por cierto que hay vida después de la muerte, vida en el Espíritu, para la gloria de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y quienes han muerto en pecado y en desobediencia son merecedores de una segunda muerte, la muerte en el Espíritu. De ello nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, verso 6. Escuchemos con atención. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Amén. Entonces, lo que enseñamos, lo ateniente a nuestro ministerio, es brindarle la oportunidad a todo ser humano de conservar la vida en el Espíritu y vivir en paz y en santidad para tener lugar a una vida en el reino de Dios y su justicia. Ese reino de Dios cuya muestra aparece revelada al señor Pablo de Tarso, apóstol de Jesucristo, y la dejó inserta en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 2 en adelante, que enseña: conocí a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo, en donde escuchó cosas indecibles que no le he dado al hombre contar. De ese hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, más que en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte, como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Dios del universo. Eres el alfa y la omega, principio y fin de la creación. Amén. Entonces, bien, la enseñanza de hoy tiene que ver
con la oportunidad que tenemos para alcanzar la vida en el Espíritu. Y como se tiene comprendido, Dios es maestro en un lenguaje metafórico. Y en esta oportunidad, hacia el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, verso del 1 en adelante, vamos a conocer su primera metáfora acerca de los escogidos para el reino de Dios y su justicia. Escuchemos con atención. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. De manera pues de que no basta estar atento al mensaje, hay que creer en él y hay que llevar una vida en santidad para la gloria de Jesucristo el Señor. Amén. El mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo anotado 22, pero ahora del verso 23 en adelante, nos enseña otra metáfora. Escuchemos con atención. Se titula La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermana se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído
lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Sea la gloria para Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Dios del universo. La gracia sea derramada por Cristo para quienes han tenido el privilegio de escuchar esta su palabra, para su gloria, para su honra. Y terminamos enseñando acerca de lo escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 31 y siguientes. Se titula Juicio de las Naciones y enseña: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey. Les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Estas enseñanzas, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, las traemos a un pueblo santo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, a efectos de que no haya discusión acerca de un juicio eterno. Que será la base fundamental de una vida en el Espíritu, en el reino de Dios y su justicia.
Es una invitación cordial. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, nos está enseñando acerca de la santidad. Sin santidad, nadie podrá ver a nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que tenerlo muy claro. No basta nacer de nuevo, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, e inclusive recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se necesita, se requiere llevar una vida en santidad. Así lo enseña la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, y también la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 y siguientes. Amén. Para mí ha sido nuevamente un honor servir al Cristo de la gloria, cumpliendo la gran comisión, como está escrito, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Amén.